Estimados estudiantes, las noticias son la base fundamental del trabajo que realizamos en los noticieros de radio. Son básicamente dos formatos que se emplean en este proceso. Para este primer video hablaremos de la noticia estricta. Es un texto que consta de 4 párrafos. En el primero vamos a responder sin importar el orden al qué, el quién y daremos una idea de los hechos. En el segundo párrafo, igualmente, sin importar el orden, se redunda lo dicho en el primer párrafo. Se responde al cuándo y al dónde de ese hecho y se da otra idea. En el tercer párrafo, insisto, sin importar el orden, debemos redundar lo más importante del segundo párrafo y responder al cómo y al porqué de los hechos, incluyendo otra idea que complemente esa situación. En el último párrafo se retoman los elementos principales de la noticia, es decir, lo importante de eso que se dijo en el primero, segundo y tercer párrafo, y se incluyen datos adicionales. Veamos un ejemplo para comprender mejor esto que hemos dicho. Ahora necesitamos las ideas que complementen esos hechos. Con esta lista de elementos se inicia la construcción de la noticia. Tenemos que tener claro que todos tenemos una forma de ver y abordar los acontecimientos y por ello cada uno podría tener algún enfoque diferente de seleccionar y redactar los hechos que irán en cada párrafo. Pero esta es la forma como Andrés Barrios lo haría. Primer párrafo. Tenemos ya el qué que hemos señalado, quién lo dijo. ¿Qué ideas pongo yo en el primer párrafo? ¿Cómo se redactaría el párrafo? Previo a la reanudación de los diálogos este lunes en Quito, el jefe del equipo negociador por parte del gobierno, Juan Camilo Restrepo, dejó claro que no existirá un cese al fuego bilateral y de hostilidades hasta tanto no se comprenda por parte del ELN que a él se llega desescalando la confrontación, es decir, suspendiendo los ataques terroristas como los vistos en los últimos días. Segundo párrafo. Decimos que responde al cuándo, dónde, qué voy a redundar, qué ideas voy a dar, cómo quedaría el párrafo. El pronunciamiento de la voz oficial del gobierno en los diálogos con el grupo insurgente colombiano se dieron este domingo en Quito en medio de los diálogos individuales que se trabajaron este fin de semana al interior del equipo negociador y donde se cuestionó la falta de acciones humanitarias por parte del ELN para bajar la intensidad del conflicto, como lo dice el jefe de la Comisión de Paz colombiana, Juan Camilo Restrepo. El tercer párrafo responde al cómo. ¿Por qué? ¿Qué vamos a redundar? ¿Qué idea vamos a incluir? ¿Cómo queda el párrafo? El jefe negociador en el proceso de paz, Juan Camilo Restrepo, dio la fuerte declaración del gobierno y su equipo de trabajo como respuesta a la solicitud realizada por los líderes del grupo guerrillero ELN, que en redes sociales han pedido insistentemente la implementación de medidas que suspendan la confrontación armada entre el ejército y los bloques armados al margen de la ley, mientras se avanza en la mesa de negociación en Ecuador. Vamos al cuarto párrafo. ¿Qué vamos a redundar? ¿Qué más datos tenemos? ¿Cómo queda el párrafo? Se espera que hoy, en la reanudación de los diálogos de la mesa en Quito, el ELN se pronuncie ante esta postura del gobierno frente al cese bilateral al fuego y los señalamientos del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y las fuerzas militares que los indican de la supuesta autoría de esa guerrilla en las más recientes acciones terroristas en Bogotá y algunas regiones del país. Es decir, la noticia quedará así para ser emitida en la emisión en estudio. Previo a la reanudación de los diálogos este lunes en Quito, el jefe del equipo negociador por parte del gobierno, Juan Camilo Restrepo, dejó claro que no existirá un cese al fuego bilateral y de hostilidades hasta tanto no se comprenda por parte del ELN
que a él se llega desescalando la confrontación, es decir, suspendiendo los ataques terroristas como los vistos en los últimos días. El pronunciamiento de la voz oficial del gobierno en los diálogos con el grupo insurgente colombiano se dieron este domingo en Quito en medio de los diálogos individuales que se trabajaron este fin de semana al interior del equipo negociador y donde se cuestiona la falta de acciones humanitarias por parte del ELN para bajar la intensidad del conflicto, como lo dice el jefe de la Comisión de Paz colombiana, Juan Camilo Restrepo. El jefe negociador en el proceso de paz, Juan Camilo Restrepo, dio la fuerte declaración del gobierno y su equipo de trabajo como respuesta a la solicitud realizada por los líderes del grupo guerrillero ELN, que en redes sociales han pedido insistentemente la implementación de medidas que suspendan la confrontación armada entre el ejército y los bloques armados al margen de la ley mientras se avanza en la mesa de negociación en Ecuador. Se espera que hoy, en la reanudación de los diálogos de la mesa en Quito, el ELN se pronuncie ante esa postura del gobierno frente al cese bilateral al fuego y los señalamientos del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y las fuerzas militares que los indican de la supuesta autoría de esa guerrilla en las más recientes acciones terroristas en Bogotá y algunas regiones del país. Como lo ven, es un proceso muy fácil, pero de sumo cuidado. En el próximo video hablaremos de la noticia breve.